En esta ocasión tuvimos el enorme honor de que nos acompañara Gonzalo Muñoz. Gonzalo Muñoz es uno de los 4 fundadores de Sistema B, el partner del movimiento de empresas B o de B-Lab en América Latina, y también el primer High Level Climate Action Champion para las Naciones Unidas proveniente del sector privado. Esta es una conversación que abarca temas de ideologías, temas de la complejidad de los seres humanos, los anhelos que tenemos de trascender, la conferencia de las partes o la COP de cambio climático, la crisis climática y las diferentes maneras en las que podemos contribuir a economías que sean mucho más regenerativas y nos ayuden a conectar con ese propósito de ser buenos ancestros. Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la 4ª temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Inercia Podcast. En esta ocasión estoy súper emocionada de poder tener aquí y traer para ustedes a Gonzalo Muñoz. Él es High Level Climate Action Champion para las Naciones Unidas y, algo que me encanta, cofundador de Sistema B. Entonces, pues muchas gracias, Gonzalo, por estar acá con nosotros. Encantado, Paulina. Muchísimas gracias por haberme invitado a Inercia y espero que podamos ayudar a más inercia positiva. Exactamente. Y la verdad es que, bueno, te decía un poquito, no nos habíamos conocido uno a uno, pero yo tuve la gran oportunidad de trabajar en Sistema B. Tenemos varios episodios en donde menciono a Sistema B y la verdad sí me atrevo a decirte que para mí fue una experiencia, pues un parteaguas en mi vida, ¿no? Sobre todo para entender, el ver cómo actúan las empresas B hace completamente real cosas que a veces pueden sentirse muy ambiguas, ¿no? Yo ya no tomo muchas excusas del sector privado porque conozco a muchas empresas B que pueden hacer la diferencia en cuanto al trato a su gente, la relación que tienen con el medio ambiente y ser negocios, ¿no? Entonces, pues quisiera empezar por ahí. La verdad es que pues tú fundaste Triciclos y esta empresa enfocada en temas de economía circular fue la primera empresa de certificado de Latinoamérica. Entonces, pues nada, quería tal cual preguntarte cómo llegas a la certificación, ¿no? Desde tu lado más como empresario y sobre todo, ¿qué viste ahí que sentiste que la región, por qué necesitábamos al movimiento B en la región? La verdad es que antes de descubrir o encontrar algo en las empresas B o en la lógica de las B Corps en ese momento, la inquietud nace en la creación de Triciclos, justamente. Triciclos, como bien tú dices, una empresa enfocada en economía circular, que la creamos 3 amigos, Manuel Díaz, Joaquín Arnolds y yo, el 2009, en el contexto de una reflexión de el fallo que estábamos viendo en el sector empresarial y en la economía global. 2009, muchos recordarán la crisis de Lehman Brothers, un momento en que la economía del mundo estaba mostrando su peor faceta, su peor cara, incentivos diseñados de la manera más perversa que uno se puede imaginar, destruyendo valor y destruyendo en ello muchas veces marcas y organizaciones que llevaban décadas funcionando. En ese momento, y desde hacía ya un año atrás, nos veníamos preguntando qué rol podía cumplir el mundo empresarial y aquellas personas que nos reconocíamos como actores de ese mundo empresarial en construir ese mundo que le sirve a todos y de manera constante en el tiempo, ¿no? Con la certeza de que muchas de las organizaciones o instancias en las que nos había tocado participar estaban repletas de incentivos perversos, estaban repletas de errores que hacían que finalmente esa empresa, en su éxito, no dejara el mundo mejor, no dejara la sociedad mejor, no dejara el planeta mejor, sino que muchas veces lo dejara peor. Y sin embargo, algunas personas eran premiadas por lo que nosotros podíamos definir en ese momento, por hacer cosas que parecían estar mal. Esa fue la inquietud que nos hizo crear esta empresa llamada Triciclos, que se llama Triciclos porque busca balancear objetivo social, ambiental y económico o financiero a través de todo lo que hace y a través de las prácticas que hace. Lo lanzamos el año 2009 y nadie nos creía, Paulina. Nadie creía y era insólito. Íbamos a presentarle los proyectos y las ideas a los potenciales clientes y la gente nos miraba y decía, ¿pero ustedes qué son? ¿Son una fundación? ¿Vienen de la iglesia? ¿Vienen del gobierno? El mero concepto de buscar un bien común, un objetivo social ambiental a través de la actividad empresarial parecía algo que solo podía realizarse si tú pertenecías a
fundamentalmente estas tres cajitas, ¿no? ONGs, mundo religioso, gobierno. Y en eso había una descripción porque las empresas finalmente solo se dedican a ganar dinero y por lo tanto cuando les va bien se pueden dar el gusto de declarar ciertos objetivos más allá del financiero, pero en el momento en que las cosas empiezan a flaquear, cortan todo eso y se dedican exclusivamente a la rentabilidad. En ese contexto estábamos con María Emilia Correa discutiendo de cómo demostrar que una empresa como Triciclos podía tener este objetivo triple desde los estatutos, porque efectivamente nosotros lo habíamos puesto en los estatutos. Y me acuerdo perfectamente el año 2009 o 2008, cuando estábamos en la creación de Triciclo, haber discutido con el abogado muchísimas veces, decirle, nosotros queremos obligarnos. Y le mandaba yo las propuestas de estatuto y el abogado me los mandaba de vuelta. Me decía, no necesitas poner esto, Gonzalo. Es una empresa. Es que yo quiero ponerlo. Y yo me los mandaba de vuelta y me decía, ponlo en un documento anexo. No lo pongas en los estatutos, porque si lo pones en los estatutos, vas a estar obligado a hacerlo. Y yo decía, sí, quiero hacerlo. Esa era la discusión, ¿no? Lo hicimos, pusimos los estatutos del ciclo, sin embargo, seguía no siendo creíble para aquellos que nosotros necesitábamos convencer. Y, por supuesto, lo que entró en mi cabeza era, ¿habrá alguna certificación, pensando en una ISO, que simplemente demuestre que aquello que nosotros estamos queriendo hacer, aquello que estamos ejecutando en el día a día, está puesto en nuestros estatutos y por lo tanto se verifica y se lleva a cabo? En esa conversación hay una anécdota preciosa que no tenemos tiempo para contarla aquí, pero en otro momento lo puedo contar, de cómo Juan Pablo Arenas entró en esa conversación, irrumpió en una sala, de hecho, muy graciosamente. Entonces ya éramos tres frustrados tratando de encontrar cómo resolver el tema, pero fundamentalmente cómo conectarnos con tres personas que habían creado en Estados Unidos el concepto de las B Corps. Que eran J. Cohen Gilbert, Bart Houlihan y nuestro amado Andrew Casoy, que nos dejó hace poco tiempo atrás. En eso, María Emilia tuvo la genialidad de decir, si hay una persona que es capaz de conectar a cualquier persona en el mundo, ese es Pedro Tarac. Le escribimos a Pedro, o le escribió a María Emilia en ese momento, y Pedro le respondió en el acto, porque acababa de tener un evento, había dado una charla en Argentina, en Buenos Aires, y se había encontrado con una persona que le había dicho, mira, esas ideas que tienes tú, en ese momento Pedro estaba hablando de economía regenerativa, dijo, eso es algo que esta gente de B-Lab ya lo tiene bien estructurado. Y ahí nos pusimos en contacto de forma muy mágica, lleno de estas coincidencias significativas maravillosas. Los cuatro, Pedro Tarac de Argentina, María Emilia Correa de Colombia, Juan Pablo Arena y yo de Chile, fuimos a contactar a los fundadores de B-Lab. Esto fue diciembre del año 2011, perdón, septiembre del año 2011. Y en ese proceso, parte de lo que había que hacer era decir, mira, yo voy con una inquietud muy concreta. Yo quiero no solo que Triciclo se certifique, porque quiero consolidar este modelo de operación. Yo antes de Triciclo fui CEO de empresas en Argentina y en Chile durante casi 10 años. Había montado una viña con Smith Brookfield, que después terminó siendo la primera viña B de Chile. Tenía esta experiencia empresarial y lo que quería darle es este formato sólido al impacto y al propósito de Triciclos. Pedro venía con una historia propia en Avina y participando en Guayaquil. Juan Pablo Arenas venía con todo el tema de en ese momento Agualate, que era una empresa social chilena que también podía llegar a certificarse. Pedro iba también con Emprendia de Argentina. María Emilia contó una trayectoria en Natura y en el Grupo Nueva. Los cuatro traíamos distintas miradas de por qué esto nos hacía sentido, pero todos con mucha claridad de aquí no se trata de certificar una empresa, aquí lo que se trata es de crear, fortalecer un movimiento que demuestre una nueva forma de entender el éxito en el mundo empresarial y de esa forma una economía que se ponga al servicio del bien común, pero de manera muy pragmática, muy concreta, donde como tú decías, que al final resulte que la empresa que hace las cosas mejor para el mundo, para la sociedad, para el medio ambiente, sea efectivamente la más premiada y por lo tanto tenga también los mejores resultados financieros. Así como se estructuró, Triciclos terminó siendo la primera empresa en certificarse fuera de Norteamérica. De hecho, en ese momento solo había un puñado, digamos, unas pocas empresas en Estados Unidos, unas pocas en Canadá, y nosotros fuimos la primera que salió de ese contexto de Norteamérica. Nos certificamos, si no me equivoco, había una en México,
Tengo la impresión de que había una en México, pero bueno, empezamos con triciclos en Chile y inmediatamente el objetivo no era, digamos, solamente lo que lograra triciclos, sino que expandir este movimiento. Creamos Sistema B en América Latina y después seguimos con B-Lab en Europa, B-Lab en Australia, New Zealand, África, Asia. En fin, y hoy en día más de 10.000 empresas en todo el mundo. No, es una historia espectacular. Te digo que yo cuando la escuché en mi onboarding, trabajando en Sistema B, yo llegué porque tuve la oportunidad de, mi proyecto en una startup fue que se certificaran B, entonces atravesé el proceso desde el lado de la empresa, vi cómo el proceso mismo transformó a la empresa en realidad, más allá de ser un checklist o muchas otras certificaciones o temas que existen en donde en realidad no es a esa profundidad, ¿no? Ni profundidad en cuanto a las preguntas, ni en cuanto a la validación y el respaldo que tienes que tener al contestarlas. Entonces yo me enamoré del proceso y en cuanto vi una vacante dije, de aquí soy, entonces fui para allá. Y algo que te escuché decir también hace poco, digo, aquí nos echamos una muy buena investigación antes de invitarlos, pero justo hablabas de esta lógica que yo escuché también venir de la corriente del capitalismo consciente, pero es que sí, desde luego las empresas buscan la rentabilidad, pero que el equivalente a pensar que es lo único que buscan sería el equivalente a decir que nosotros solo venimos a respirar, ¿no? Y creo que a veces eso que ustedes buscaban como validar lo tenían muy claro, o sea, lo veían muy en concreto, pero había muchas personas aún o sector empresarial en general que como que no lo lograban entender y traer el movimiento lo hizo muy concreto, ¿no? Lo materializó. Claro, lo que ocurre ahí es que frente a la propuesta de las empresas B, hay todavía, ¿no? Y probablemente durará mucho tiempo, el que hay muchas personas que operan en el mundo de las empresas que se sienten atacados y cuestionados. Me acuerdo conversaciones con personas muy cercanas de mi vida que me dijeron, pero como lo que tú me estás diciendo es que todo lo que yo he hecho en mi vida está mal, y yo he tenido el incentivo de cuidar a mi familia, criar a mis hijos, darles bienestar, no, ¿cómo me atacas de esa forma, ¿no? Y justamente lo que tú dices es muy importante, es el que nosotros nunca hemos dicho que el lograr una rentabilidad y un beneficio financiero a partir de un trabajo sea algo malo. Por el contrario, lo que decimos es algo bueno, particularmente cuando ese resultado se logra habiendo hecho los mejores esfuerzos para que en el proceso la sociedad y el medio ambiente queden mejor, ¿no? Entonces, lo que agrega, por supuesto, es un nuevo nivel de complejidad que para muchos puede ser simplemente percibido como un gasto adicional, un costo adicional, un desafío y una dificultad adicional. Cada vez más somos los que entendemos que eso no es más que blindar tu empresa, hacerla más resiliente en el tiempo, generar el mejor entorno laboral, generar la posibilidad de que todos tus públicos de interés, partiendo por tus propios empleados, tus clientes, la sociedad que te rodea y la autoridad, te amen y digan, esa es la empresa que nosotros queremos tener, ¿no? Y de eso hay 10.000 ejemplos y muchos más, digamos, hay muchas empresas que lo hacen extraordinariamente bien y no necesariamente tienen el certificado B. Eso es más, eso lo hemos descubierto también que ha estado en la esencia de empresas, algunas de ellas, porque uno muchas veces lo ve en algunas empresas familiares de siglos que se mantienen en el tiempo porque tienen este compromiso muy fuerte con ya sea el entorno donde operan, la comunidad con la que se relacionan, no se les ocurriría hacer algo que dañe esas relaciones que son tan sólidas pero tan frágiles al mismo tiempo, y por lo tanto operan con ese sentido de responsabilidad en el tiempo, a sabiendo también de que el entorno y el contexto va cambiando históricamente. Entonces, aquello que hace 100 años era razonable, hoy puede no serlo. Y hoy tenemos otro tipo de desafíos y tenemos que tener la capacidad, incluso la inquietud, la curiosidad intelectual como personas, como empresarios, de estar buscando cuáles son esas nuevas preguntas. ¿Qué es lo que la sociedad espera de mí? Si yo tengo una empresa que la heredé de mis abuelos y de mis bisabuelos, de mi padre, lo que fuera, bueno, ellos tuvieron sus desafíos y tuvieron sus preguntas. Hoy tocan otras y tu rol será darle ese nuevo espíritu, esa nueva energía a la empresa. Si resulta que lo tuyo fue emprender en este momento, bueno, emprende en el contexto de lo que se necesita hoy. Yo siempre digo que la primera empresa probablemente fue algo así como había una persona que tenía hambre y había otra que sabía cocinar. Y esa que sabía cocinar le dijo, yo te cocino y te doy de comer y tú
me pagas con lo que fuera, ¿no? Ve tú a buscar y a cazar el animal o a cosechar las manzanas o construye aquí un muro. Y esa interacción, que inicialmente era trueque, en fin, fue creando la lógica empresarial. ¿Qué es lo que hay detrás? Resolver un problema. Las empresas, en teoría, son una herramienta para resolver problemas y cuando lo hacen bien y resuelven el problema, reciben una recompensa por ello. Y en la medida en que son mejores resolviendo problemas, reciben más y mejores recompensas. Una empresa nunca debiera ser una herramienta de crear más problemas. Y esos problemas cambian en el tiempo. Y el desafío que tenemos hoy, muchos emprendedores, es decir, ¿cómo hago aquello que me gusta hacer, aquello que yo soy bueno, aquello que me inspira, o aquello que veo que se necesita, pero lo puedo hacer además con el diferencial de que cuando yo hago eso, el mundo queda mejor? Y nunca que ocurra que en el mejor de los casos, cuando mi empresa le va increíblemente bien, el mundo está peor. El mundo tiene que estar mejor porque a mí me fue bien. Esa es la esencia de las empresas B, en que además no basta con que lo hagamos de forma autodeclarativa, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy el mejor y nadie me puede venir a cuestionar. Yo hago mi mejor esfuerzo, pero después viene un tercero creíble que me valida y me dice si lo estoy haciendo bien o no. Y por eso es clave la certificación B. Y te digo, vengo de estar unos días en Brasil y fue precioso como me paseé por distintos lugares, cosas simples, digamos. Tenía que ir a un café y resulta que llego, abro el menú y tenía el logo B. Fui a comprar café para traer a Chile y el logo era B. Necesité comprar una chaqueta porque me invitaron a un evento y no tenía una chaqueta. Fui a una tienda sin idea, me pareció que era una buena tienda, pero además estaba en una urgencia. No me podía dar el lujo de ir a buscar. Estaba en un lugar y resulta que esa tienda que yo elegí porque creí que era una muy buena tienda, después me di cuenta que era empresa B. Y empiezan a pasar ese tipo de cosas. El que tú después encuentras que el logo B pasa a ser una consecuencia, ¿no? Una empresa que está haciendo consistentemente las cosas bien, al final termina teniendo ese logo y eso consolida todo. No, completamente. Y yo recuerdo mucho alguna conversación, me tocaba a mí estar en el equipo de Business Development y hablábamos mucho de, podíamos traer el caso de negocio completo, ¿no? De mira, es que los inversionistas buscan esto y el colaborador y tal, pero siempre había un factor también de convicción que hacía que tomaran la decisión de ir adelante o no con la certificación y creo que eso es algo que me encanta también de verlo como un movimiento, porque entonces no es que yo trabajé en Sistema B, es que soy parte del movimiento de empresas B, el movimiento B en general, desde que lo decidí hasta para siempre, ¿no? Y me pasa igual que a ti, ahora estuve justo en Perú y ver empresas B en todos lados también me llenó el corazón y creo que ahorita que se llegó a esta marca de las 10,000 empresas B en el mundo a 19 años de la fundación de Vilab y 13 años de la fundación de Sistema B, pues estamos de fiesta, pero desde luego que con todas estas ideas que pone sobre la mesa, la idea es pues que ese número se exponencie, ¿no? Y que aún sin deciden no certificarse como B por cualquier razón, intenten comportarse lo más parecido a lo que se propone. Y me gustaría mucho cambiar de tema porque la verdad es que específicamente el rol que tuviste tú como High Level Climate Action Champion, también ahorita me dices si es algo que tienes y luego dejas de tener o de qué manera lo continúas teniendo, pero el haber sido el primer Climate Action Champion del sector privado, la verdad es que creo que para empezar es algo que sorprende un poco, ¿no? Como anteriormente no hubiera habido una figura así o por qué no era tan común que existiera. Entonces, quería ver si nos puedes contar desde luego un poco como del rol que tuviste en, entiendo, COP25 y 26, ¿no? Un poco también por cuestión de la pandemia, pero sobre todo, pues, ¿cómo ves tú esta lógica de es bien importante que existe el activismo empresarial, digamos, y este involucramiento en espacios de negociación multilateral? Sí, primero para explicarle un poco a la audiencia, la crisis climática como humanidad se aborda primero a través de buscar un acuerdo entre los países, entre las naciones, los jefes de Estado, ¿no? Y ese acuerdo que se viene trabajando desde el año 92, no solo en materia de clima, en biodiversidad, en desertificación, ahora estamos con toda la problemática de la contaminación por plástico, los distintos desafíos medioambientales que nos atañen a todos. Primero se busca un acuerdo entre los países, es decir, si estamos de acuerdo en que este es un problema grave, que no se puede resolver con uno solo de nosotros, sino que tiene que haber un acuerdo entre todos. En el caso de la crisis climática, ¿no es cierto?, se resolvió el gran acuerdo en el Acuerdo de París, eso es el año 2015,
en la COP21, y aquí entran los números porque tienden a confundir, ¿por qué el 2015, 21? Bueno, el 21 es porque fue la COP, la 21ª versión, que ocurrió el año 2015. En ese momento, recién, o sea, las 21 reuniones o 20 reuniones fueron exclusivamente de los países. Son los países tomando decisiones entre los países y hablando de la economía real y de la sociedad como algo, entre comillas, ¿no es cierto?, ajeno a ellos. Es la forma como opera el multilateralismo, no vamos a entrar a cuestionarlo, digamos, es como lo que dice Churchill, ¿no? Eh, el, el, la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás, digamos, no, es lo que tenemos, funciona con todas sus complejidades, ha dado lo que ha dado y hoy lo que toca es ayudar a que funcione mejor y entregue mejor en estos momentos tan complejos. El año 2015, en esta COP, donde se llegó al Acuerdo de París, se decidió que la implementación del Acuerdo de París obviamente está en las manos de los actores de la economía real, entre los cuales el mundo empresarial es absolutamente clave, ¿no? Pensemos que no solo, digamos, estamos hablando de las empresas privadas, hay muchas empresas públicas en países claves como China o Rusia, en fin, o el mundo árabe, donde no solo opera el sector privado. Aparte de eso está la urgencia de movilizar a los gobiernos subnacionales. También pensemos que en el caso de Estados Unidos, el que firma o no un acuerdo como el Acuerdo de París es quien esté en ese momento sentado en el sillón de la Casa Blanca y tiene un poder gigante. Sin embargo, el gobernador o gobernadora del futuro potencialmente de California está a cargo de la quinta economía más grande del mundo y no firma un acuerdo como ese. Sin embargo, tiene un poder brutal de implementar y de mover la economía a través de innovaciones que ocurren en ese territorio. Entonces se genera acá una situación compleja de quién a la larga tiene la capacidad de efectivamente resolver ese problema y cómo lo resuelve si no está invitado o invitada a la mesa, ¿no? Recién en el año 2015, en la COP21, se creó esta figura de la agenda de actores no estatales, empresas, gobiernos subnacionales, que incluyen municipios, no solo estados subnacionales, sector financiero, ONGs, academia, clubes deportivos, you name it. Todo lo que no es un estado nacional. Piensen, ¿no es cierto?, en México, el rol que tienen estados como Guanajuato, Querétaro, o el mismo el mismo ex DF, ¿no? ¿Cómo se llama hoy? Ciudad de México. Y esa capacidad de implementar se definió como un papel clave, una agenda clave, y se decidió que en ese momento iba a haber todos los años 2 High Level Climate Action Champions, o sea, se iban a escoger 2 personas a nivel global para hacerse cargo de esa agenda. Y 2, para que la presidencia entrante, el país que estaba en presidencia entrante y el país que estaba en presidencia, convocaran a una persona que trabajen 2 en 2 para asegurar la continuidad. Entonces, el primer año tú trabajas con el champion anterior y el segundo año trabajas con el champion siguiente. Esa agenda la crearon personas del mundo de las negociaciones y lo más natural para ello fue empezar a nombrar personas del mundo de las negociaciones. Y los primeros 4 High Level Champions fueron justamente personas del mundo de las negociaciones, ya fuese ministros, ministras, diplomáticos, personas que estaban vinculados al mundo de las negociaciones. Y cuando le tocó a Chile asumir la presidencia entrante de la COP25, el hoy en día difunto presidente Piñera, que en paz descanse, decidió que si este rol era un rol para movilizar a la economía real, se necesitaba alguien con la capacidad y el conocimiento de cómo opera el sector empresarial, cómo opera la economía real. Yo en ese momento tenía toda la experiencia que ya hemos hablado del mundo de las empresas B, me había tocado trabajar durante años a partir de mi experiencia en triciclos en todo lo que fue la nueva economía de los plásticos y la implementación de nuevas formas de entender el rol de la economía circular a nivel global. Y por lo tanto el presidente se la jugó en un acto, yo se lo alcancé a decir varias veces, digamos, en un acto bien irresponsable porque de alguna forma quien esté a cargo de un gobierno quiere tener a alguien a quien pueda manejar cerca, ¿no? Manejar corto. Y sin embargo a mí él me dio 2 mensajes. Me dijo, mire, me acaban de decir que esta es una agenda que está fracasando, que no está entregando y que tiene 5 años y usted es el quinto.
Por lo tanto, si usted no hace algo distinto, esta agenda muere. Vaya e innove. La única condición es que me mueva en el contexto no solo de lo que permite la diplomacia, lo que permite las negociaciones, sino que también en lo que establece la ciencia. Se me entregó un mandato maravilloso de poder fluir con la máxima innovación posible en la medida en que no generara un conflicto diplomático y no me saliera de los márgenes de la ciencia. Y eso fue lo que me tocó hacer, entonces fue un regalo. Me tocó un primer año muy difícil, estamos hablando del año 2019, todavía con el actual presidente de Estados Unidos en su primer mandato, el presidente Bolsonaro en Brasil, una situación donde el mundo acababa de recibir un informe lapidario de parte de la ciencia, es decir, tenemos que acelerar brutalmente nuestra acción, en lo que se llama el informe de 1,5 grados del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU, que se entregó en octubre del 2018. La situación era muy compleja, pero esa situación compleja lo que permitía era vamos y innovemos, hagamos cosas distintas. Y no me voy a extender acá en los detalles, digamos, está lleno de anécdotas. Me tocó liderar un trabajo extraordinario con gente de la ONU, pero además con un equipo muy chiquitito. Éramos en ese momento 3 personas. Estábamos Ramiro Fernández, Camila Fernández y yo, éramos 3 personas. Y hoy una de las cosas que hicimos fue después en el segundo año en que se sumó el Reino Unido con Nigel Topping como High Level Champion, nos hicimos grandes, grandes amigos, hermanos en este momento y decidimos crear un equipo mucho más grande para poder acelerar esa trayectoria. Hoy el equipo de los Climate Champions, que lo han ido heredando los futuros High Level Champions, es un equipo de aproximadamente 100, 120 personas de todas partes del mundo, trabajando en todas las áreas, y eso es algo que se construyó, digamos, como te digo, el primer año del 2019 era la precariedad máxima, y al 2020 y empezó la pandemia, nos dio un año más la pandemia, nos permitió construir todo este equipo, desarrollar las grandes campañas globales, acelerar el compromiso del mundo en general hacia las cero emisiones netas al 2050. Tuve el orgullo de poder movilizar a las empresas B del mundo para que asumieran ese compromiso. Te puedo decir, en diciembre del 2019, si tú hacías un mapa del mundo de cuántas y qué empresas están comprometidas con la carbono neutralidad al 2050, el 80% eran empresas B. Y, y ahí lo que pasó, un poco yendo a tu pregunta, digamos, cuando tú, en mi caso yo entregué mi cargo activo en diciembre del año 2021, y de una u otra forma el sistema dijo, te puedes quedar en algunos roles, ¿no? Y, y efectivamente, si bien yo sigo siendo el High Level Champion de la COP25, y eso será siempre así, porque está vinculado a un hito histórico, como es una COP en un año determinado, me han pedido que siga liderando. Hoy lidero todo el sistema de transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas a nivel global. Me toca trabajar fuertemente también en otro tratado que se está intentando lograr, que es el de parar la contaminación por plásticos. Y ahí con Nigel y otra serie de personas y líderes en el mundo creamos una organización que se llama Vision Loop, que lo que busca es acelerar esta lógica en diversos tratados medioambientales, donde necesitamos no solo mayor awareness, sino que mayor acción, mayor implementación desde, en gran medida, el sector privado, la capacidad de la sociedad civil, de mover la rueda, en el entendido de que hay veces en que el sistema político falla. Y cuando el sistema político falla, no sirve quedarse cruzado de brazos. Es por el contrario. Eso quiere decir que la pelota pasa a este lado de la cancha. Y ahí somos nosotros los que tenemos que acelerar. No, completamente de acuerdo y creo que también no hay organizaciones que tengan un potencial tan grande de generar cambio y de validar hipótesis que una empresa, ¿no? O que el sector privado en general. Y te escuchaba también en una TED Talk en donde me quedó a mí clarísimo, ¿no? Y lo que decías es que al final, si los países llegan a algún acuerdo y envían un mensaje a los actores de la economía real para que ellos a su vez pues generen pruebas de que eso puede suceder, ¿no? Y una vez que ya validan que puede suceder ese mensaje, esa demanda, entonces pues ya también de alguna forma le exigen de regreso
a los gobiernos que sí puedan subir esa vara con regulación, pero hay una parte muy clave y por eso a veces a mí también me pasa un poco como comentabas al inicio de la entrevista, que pareciera que no le concierne a las empresas hasta cierto punto temas que se ven como retos tan globales, ¿no? Pero al final son pieza clave para validar que existen otras maneras, que existen soluciones para estos retos globales que estamos enfrentando. Sé que eres agrónomo de profesión y ahorita mencionabas el tema también del proyecto que estás llevando y me gustó mucho escuchar que en algún momento tú dijiste que el tema también de que estemos en jaque, digámoslo, ¿no? Por diferentes ideologías políticas, ¿no? Como la del actual presidente de Estados Unidos y demás, que de verdad nos mueven un poquito este tema de la transición hacia economías bajas en carbono y demás, tiene que ver con que se pueda llegar a sentir también un poco impuesta esta agenda, ¿no? Como que no conecta con las personas, como que pareciera que es ajena a nosotros. Y mencionabas que es muy importante simplificar esta agenda climática para que eso no suceda, para que a todo el mundo nos quede bien claro qué es lo que está pasando y qué es la manera en la que podemos contribuir. Y pues un poco con este tono quería pedirte, pues ver si nos ayudas a aterrizar, ¿no? Todo esto que está sucediendo y de qué te ha tocado ver a ti a tan alto nivel, pues justo, ¿no? Aquí nos escuchan profesionistas, también digo, empresarios, empresarias, directores de diferentes empresas, pero ¿qué está sucediendo? Y si pudieras darle un toque, que creo que solo tu perspectiva ahorita la tienes, ¿cómo se vincula esto con los sistemas agroalimentarios y pues también con la lucha con el tema de contaminación de plásticos? Sí, yo diría que primero es importante entender que eh, lo de la ideologización de temáticas tan concretas como la crisis medioambiental en que estamos es de un nivel de torpeza impresionante, ¿no? Es como querer ideologizar la ley de gravedad. No hace ningún sentido. Las leyes de la biofísica existen y son las que son. No porque nosotros tengamos ciertos intereses las vamos a poder cambiar, muy por el contrario, lo que vamos a hacer es agravar si es que nos basamos en querer ideologizar. Y es un poco lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y eso también de alguna manera, tiende a tapar algo que es muy grave, que es que al ideologizar esta conversación, estamos pretendiendo ideologizar aspectos tan fundamentales de la vida como es la empatía, como es la benevolencia, como es la amistad, el cuidado, el amor. Son temas que no pueden ser ideologizados. No hace ningún sentido el que a ti te preocupe alguien, el que tú tengas la noción de ahí hay algo que se está dañando, ahí hay algo que está peor. ¿Cómo nos va a tener la... Eso creo yo, es esencia de los seres humanos, es esencia de nuestra base como un animal más sintiente dentro de este planeta. Ahora, dicho eso, estoy diciendo, hay una evidencia física, en la biofísica, quien tenga duda respecto a esto, estudie un poco. Hay una evidencia moral. Sin embargo, hemos fracasado como sociedad en que nos movilicen esos dos elementos. Hemos fracasado brutalmente. Quienes hemos estado trabajando en esta agenda durante décadas, nos hemos movido y hemos intentado movilizar a la sociedad y al mundo de la política y al mundo empresarial y al mundo de la finanza porque es científicamente urgente y es moralmente imperativo. Y ninguna de esas dos cosas ha logrado llevarnos a donde nos tiene que llevar a la velocidad que nos tiene que llevar. Dicho eso, no lo quiero dejar de lado porque creo que es fundamental. Hoy toca probablemente ser mucho más pragmáticos. Y en ese pragmatismo lo que nos debe mover es el riesgo. Y el riesgo, obviamente, lo podemos llevar también el riesgo de que la crisis se agrave, estamos viendo todos los efectos de la crisis climática y lo que eso implica, pero después hay que hacerle un doble clic de cómo ese riesgo nos afecta a la salud. Entonces lo vivimos en la pandemia, ¿no? Cómo fuimos capaces en la pandemia de activar rápidamente acciones que parecían de locos, parar el mundo, porque había un riesgo genuino, directo a la vida de las personas. Bueno, en este caso estamos hablando de lo mismo y potenciado.
la cantidad de personas que están muriendo hoy, que están necesitando desplazarse, que están a quienes se les está acabando su forma de vida, producto de la crisis climática, ya sean eh, sequía o inundaciones o tormentas o las olas de calor, Paulina, es escandaloso el que no seamos capaces de tomar en consideración algo tan simple como a todos nosotros nos afecta cuando la temperatura corporal sube de 36,9 a 37,1 y con 37,2 quizás nos queremos sentir morir. Bueno, hoy el mundo está en el promedio calentándose a unos niveles que hace que muchos sectores del mundo pasen a superar temperaturas permanentes sobre 40 grados y con altos niveles de humedad, lo cual hace que las proteínas de tu cerebro se desnaturalicen y te mueras en el acto. El nivel de exposición a la salud de las personas, a la vida, al bienestar físico es gigante. Enorme riesgo. Pero incluso eso parece no ser suficiente. El siguiente riesgo tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con logística, tiene que ver con la vida como la conocemos, que empieza ya a dejar de funcionar. Cuando ya tenemos este nivel de manifestaciones de eventos climáticos extremos, de contaminación que está afectando la vida y los funcionamientos de las personas, eso pone en riesgo las actividades empresariales, empieza a poner en riesgo las cadenas logísticas, empieza a poner en riesgo la capacidad de producir, de vender, y ahí ya empieza a moverse el mundo de forma bastante más simple, diría, es brutal, digamos, cuando le ponemos el signo peso. Y hoy en día lo que tenemos es la gran mayoría de las entidades financieras siendo capaces de monitorear, de medir, de incluso ir empezando a gestionar la exposición al riesgo financiero que tienen, dada su exposición a los temas tanto climáticos como de naturaleza. Ese proceso, que ha sido un proceso largo, más largo de lo que querríamos que fuese, y ojalá no fuese tan necesario, está siendo el que más logra mover la aguja de forma rápida. Toda empresa puede, a través de herramientas tan concretas como que ya están incorporadas en muchas legislaciones, medir su riesgo climático. TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosure, TNFD, Task Force for Nature Financial Disclosure, mecanismos que hoy existen para medir tu exposición a los riesgos climáticos, a los riesgos de naturaleza, que después se traducen idealmente en planes de acción basados en la ciencia para atender la crisis climática, como es SBTI, o basados en naturaleza, como es SBTN. Y eso hoy ya se empieza a traducir en legislaciones que lo incorporan y una de las cosas más sorprendentes y que a mí más me entusiasma es cambio de reglas contables. Hoy estamos en un mundo donde las reglas contables a través de IFRS están incorporando la necesidad, la urgencia, la obligatoriedad de que las empresas empiecen a declarar su exposición a riesgo climático, empiecen a medir los aspectos de emisiones, etcétera. Por lo tanto, en prácticamente poco tiempo, las reglas del juego empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque es mucho más riesgoso operar en una economía alta en carbono, alta en emisiones, versus una economía descarbonizada donde los riesgos son menores, pero además somos capaces de operar para adaptarnos a las condiciones cambiantes y idealmente poder acelerar las transiciones hacia ese mundo donde los riesgos son más bajos. Ahora te puedo decir, también es un mundo donde la empatía es más alta, un mundo donde la ciencia está más en el centro, un mundo donde los seres humanos premiamos a aquellos negocios que cuidan y castigamos a aquellos negocios que destruyen. Creo que la analogía que usas de la temperatura corporal es la que es un poco más cercana, ¿no? Y más sencilla de entender, porque ahí es en donde sí vemos la diferencia que hace un grado por cierta cantidad de tiempo y sobre todo cuando ya no es reversible. Y con la COP30 ya en puerta, ¿no? Supongo que también ya los preparativos en general has de estar bastante involucrado. ¿Cuáles consideras tú que son los puntos clave a los que deberíamos de prestarle atención como
vaya, seres humanos, ¿no? Formemos parte de una empresa que a lo mejor va a ser impactada por algún tipo de regulación o existe algún tema de innovación, como simples ciudadanos del mundo, ¿cuáles serían esos puntos que tú consideras que son clave? Y también, si pudieras escribir una carta a Santa Claus de los outcomes de esta COP, ¿cuáles serían algunos de esos puntos? A ver, sin lugar a dudas se trata de una COP que está afectada por una situación geopolítica altamente compleja, ¿no? Entonces, no debemos ser ingenuos de considerar esta como una COP como cualquier otra. Eh, es una conferencia de, de clima de las Naciones Unidas, la conferencia más grande a nivel global en temas medioambientales, en un momento donde el mundo está ideologizado y bastante polarizado, y donde hay muchos eh, líderes globales intentando eh, que la agenda fracase, fundamentalmente por intereses creados, intereses directos en el tema fundamentalmente de combustibles fósiles. Y el mundo ya ha avanzado hasta en las últimas dos COP, fundamentalmente en la COP 28 en Dubái, se definió como nunca la importancia de salir de los combustibles fósiles de forma acelerada. La economía del mundo es una economía que ya ha demostrado que la descarbonización del sector eléctrico es imparable, es mucho más barato, mucho más sostenible en todas sus dimensiones el producir energía eléctrica a partir de energías renovables, que en vez de combustibles fósiles es mucho más rentable, es mejor para la sociedad, incluso con los temas del almacenamiento y lo que implican las baterías y lo que implica después el tener que reciclar esas baterías, el vehículo eléctrico respecto del vehículo de combustión interna. Todos son temas donde hoy la economía del mundo está avanzando a pasos agigantados, incluso muy por sobre lo que son objetivos que estaban trazados hace 10 años atrás. Esa parte de lo que nos debe anclar en el optimismo. Hay cambios extraordinarios que están ocurriendo, incluso en un momento tan duro de la política global, de la geopolítica en términos generales. Dicho eso, hay un desafío en sí mismo, que es salvar el multilateralismo, salvar la COP, ¿no? Entonces hay un factor de éxito que es bien raro, ¿no? Que es que la COP ocurra en el mayor grado de normalidad posible, que implican tensiones, no es que todos vayan felices a una fiesta, que hayan las discusiones que tengan que hacer, que haya toda la negociación que tenga que ocurrir. Ahora, es una COP que tiene poco que negociar, es una COP donde lo que está definido por agenda es que los países tienen que llegar con sus compromisos actualizados. Creemos de manera bastante realista de que van a ser mucho menos de los necesarios, digamos, los países que van a llegar con ese compromiso cumplido. Sin embargo, como te digo, el hecho de que la COP funcione, que no haya retrocesos en la agenda, o sea, que sigamos sosteniendo el que es clave el salir de los combustibles fósiles, que es clave el aumentar el financiamiento para aspectos de adaptación. O sea, en momentos de una batalla tan brutal o de una guerra tan brutal, el no retroceder un paso muchas veces es una ganancia. Ahora, dicho eso, lo que ocurrió obviamente es que cuando la geopolítica, cuando las negociaciones, cuando el mundo de lo que tienen que negociar los países está tan complejo, como te decía antes, la pelota se va al mundo de la economía real. Y lo que hizo Brasil de manera genial fue decir, bueno, entonces esa agenda de acción que se creó el año 2015, que es liderada por los Climate Champions, hagamos de esa agenda quizás uno de los principales elementos sólidos de entrega, ¿no? De delivery de la COP30. ¿Y cómo se hace? A través de una agenda de acción mucho más sólida, mucho más fuerte de lo que fue nunca. Y eso ha sido extraordinario. Entonces estamos hoy, se ha hecho un trabajo fabuloso. A nosotros desde Envision Loop nos ha tocado trabajar fuertemente en colaborar con esa agenda. Yo llevo 2 años asesorando a la presidencia de la COP30 y trabajando con los distintos equipos y obviamente con el Climate Champion de la COP30, que es Dan Yoshpi, eh, justamente para que esa agenda de acción sea capaz de entregar la evidencia de lo que está cambiando para bien
que en esa evidencia quede muy claro cuáles son esos modelos de negocio, cuáles son esos incentivos, cuáles son esas innovaciones que están ayudando a que el mundo acelere en la trayectoria positiva y cuáles son esos obstáculos que habría que remover en otros países, o en legislaciones, en incentivos financieros, en cultura, que nos permitan, por lo tanto, destrabar y acelerar en todas partes del mundo. Ese es el marco general donde va a ocurrir la COP30. Hemos tenido desafíos logísticos gigantes, producto de la ciudad elegida por Brasil. Ya está, es en Belén de Pará. Es maravilloso por estar en el Amazonas, sin embargo tiene una serie de desafíos logísticos que se están terminando de resolver ya todos. Lo que toca después es poner el foco ya en ciertos detalles. Uno de ellos, sin duda, es parar con la deforestación, ¿no? Es en el Amazonas, uno de los biomas más importantes del mundo en términos de estabilidad de este gran ecosistema llamado Tierra, y que está entrando en fases de deterioro producto de la actividad humana que nos pueden llevar a cruzar límites que pueden llegar a ser irreversibles, digamos. El nivel de datos científico que tenemos a la mano nos muestra el nivel de torpeza que estamos llevando a cabo los seres humanos y lo urgente que es parar esa destrucción de forma permanente. Por lo tanto, va a haber un gran tema, es parar la deforestación. Y eso, de nuevo, yendo al máximo pragmatismo, no ha funcionado por la vía de decir, hey, científicamente sabemos que destruir el Amazonas es malo. Y la gente que vive en el Amazonas o los países que tienen la posibilidad de extraer minerales o de trabajar en el Amazonas para producir otro tipo de cosas, te miran con cara de, bueno, pero esto es lo que yo tengo. No ha servido tampoco, obviamente, el discurso moral de decir, mira lo que es el Amazonas maravilloso en pie y mira lo que es toda la destrucción y la sociedad, cómo se destruye los pueblos indígenas. Lo que se tiene que desarrollar es un modelo financiero que premie para mantener el bosque en pie y eso valga más que el bosque destruido, ¿no? Y eso, uno de los principales pilares es lo que se llama el TFFF, el Tropical Forever Forest Facility. Que es un fondo que se está creando a nivel global para mantener los bosques tropicales en pie a través de financiamiento masivo, digamos, que incluye que, si no me equivoco, un 20% va directamente para las comunidades que tienen, por supuesto, la capacidad y la necesidad de ser premiados y valorados por conservar en vez de destruir. Después eso se toca mucho con el otro tema que mencionaste, que es el mundo agrícola, ¿no es cierto? Gran parte de la destrucción de ecosistemas tan claves como es el Amazonas, o es Cerrado, o es los bosques de Indonesia, o los bosques del Congo, se destruyen para producir soya muchas veces, o para ganado, o para pasto, o para distintos, muchas veces commodity, o cambio de uso de suelo para aumentar el espacio de las ciudades. Entonces, se presenta como una necesidad el descubrir cómo producir alimentos para, ojalá, llegar hasta 10.000 millones de personas sin destruir la naturaleza, ¿no? Y ahí el desafío es monstruoso, porque hoy estamos en un mundo que, por un lado, tiene en torno a 800 millones de personas sufriendo hambre física diaria, en torno a 3.000 millones de personas en inseguridad alimentaria y un tercio de los alimentos desperdiciándose. O sea, es un sistema que no está funcionando para lo que debiera, que es, tenemos suficiente alimento, en vez de botarlos, obviamente que además al botarlos no solo se genera un problema de produjiste, gastaste un montón de recursos para no haber producido ningún valor, sino que además los alimentos, cuando se descomponen, generan metano, es un gas que puede ser hasta 80 veces peor para la crisis climática que el propio CO2. Pero además está, por supuesto, el daño a la sociedad cuando tienes tanta gente que está necesitando alimentarse. Algunos de ellos, gente que produce los alimentos. El 80% de nuestro alimento a nivel global se produce a nivel de pequeños agricultores, muchos de los cuales no tienen, a partir de eso, los recursos para tener ellos una alimentación saludable y sustentable. Y al mismo tiempo se trata de un sector como es el sector de alimentación y agricultura, tremendamente amplio, ¿no es cierto?, que va desde
el impacto en la naturaleza para empezar a producir, todo lo que significa qué especies producimos, de qué manera, con qué tipo de insumos que muchas veces son insecticidas, herbicidas, fertilizantes, en fin, después todo lo que implica la cantidad de combustibles fósiles que se usan en toda la cadena, la necesidad por lo tanto de reemplazarlos por energías renovables, los sistemas de refrigeración, de distribución, empaque, consumo, finalmente desperdicios, los bancos de alimentos, la acuicultura, hay todo un mundo que lo estamos mapeando. Ese mundo genera aproximadamente un 30% de los gases de efecto invernadero, usa más o menos el 70% del agua dulce, es responsable de aproximadamente un 90% de la deforestación, un 60% de la desaparición de especies, pero además es un sector que se ve altamente afectado por la crisis climática. Cuando tú eres un agricultor, tú sabes que para producir un alimento, fundamentalmente si es un vegetal, pero también si es un animal, tú necesitas condiciones predecibles. Si yo no soy capaz de predecir cómo se va a comportar la temperatura, los vientos, la pluviometría, yo no puedo correr el riesgo de sembrar cualquier cosa, de plantar cualquier árbol. Yo necesito tener un mínimo de certezas como lo hemos tenido durante miles de años los seres humanos. Hace 12.000 años empezamos nuestro periodo, como nuestro proceso de convertirnos en agricultores, porque descubrimos cómo domesticar especies en función de su comportamiento en un clima que era relativamente estable, digamos, con patrones que se repetían. En el momento en que empiezan a romperse esos patrones, los agricultores quedan también totalmente expuestos y eso después lleva a que los alimentos son cada vez más caros y entramos en ciclos negativos. Y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, desde hace ya un tiempo, es trabajar en esa comprensión mínima que tenemos de cómo manejar estas condiciones cambiantes. Por lo menos seamos capaces de adaptarnos y de ir eh, desarrollando una transición hacia sistemas agroalimentarios que no solo conversen con lo que está pasando en el mundo, sino que además sean virtuosos en todo lo que queremos, que sean capaces de alimentar y de contribuir con los productos que requieren el día de mañana 10.000 millones de personas, pero que además ojalá no solo no dañen el medio ambiente, sino que sean capaces de restaurarlo. Muchas gracias por esta bajada. La verdad es que creo que también yo les invitaría a que conforme nos acercamos cada vez más a la COP en noviembre, busquen los diferentes medios en los que confían. Yo, la verdad, me encanta también escuchar The Guardian cada vez que puedo, da una información bastante bien aterrizada también. En cuanto culmine también la COP, que estén al tanto, porque al final, aunque se pueda llegar a sentir como una negociación que está sucediendo lejos de nosotros, pues nos concierne a todas las partes que estamos acá, definitivamente, ya sea como consumidores, como colaboradores, como empresarios. Y pues en realidad llegamos ya a nuestra última pregunta, Gonzalo, para ya no robarte más tiempo, pero la verdad es que quería... Creo que eres una persona que sabe transmitir muchísimo esta parte de la humanidad y el propósito que tenemos cada uno de nosotros también y cómo se conecta con la generación de un bien común. Y en este video en el que pudieron estar con Andrew Casoy, fundador de B-Lab, antes de que nos dejara, tú mencionas este concepto hablando con él de los buenos ancestros. Y quería ver si podías hacernos el enormísimo honor de poderlo mencionar acá y explicarnos a qué te referías. Bueno, muchas gracias por haber traído a Andrew y ese momento. Para quienes nos escuchan, Andrew Casoy, uno de los 3 fundadores de B-Lab, un hermano y amigo profundo de la vida, pero además una persona tremendamente inspiradora, un ser brillante en todas sus dimensiones. Nos dejó hace pocos días atrás, a fines de junio, y tuvimos el privilegio de juntarnos los 7 cofundadores, ¿no? Los 3 cofundadores de B-Lab con los 4 cofundadores de Sistema B, cuando él decidió que ya no iba a seguir peleándole al cáncer, sino que iba a abrazar la posibilidad de terminar sus días en este mundo y quería hacerlo de la mejor manera posible. El equipo global
del movimiento B se ofreció a hacer una grabación de ese encuentro. Inmediatamente los otros 6 dijimos, vamos, ¿cuándo nos podemos juntar todos? Inmediatamente definimos 3 días en que nos fuimos a Nueva York, a Brooklyn, y nos juntamos. Dado esa reunión, el equipo decidió filmar, y dentro de esa filmación hubo un momento en que me tocó decirle unas palabras, no me acuerdo, creo que fue como una ronda, ¿no? La verdad es que, pues, como se pueden imaginar, fueron 3 días tan emocionantes, es estremecedor el saber que te estás despidiendo de una persona tan amada, tan importante para ti, y saber que le vas a dar el último abrazo, duele profundamente, y al mismo tiempo uno no puede sino entenderlo como un enorme privilegio. Andrew estaba con sus sentidos perfectos, pudimos caminar hasta el restaurante donde almorzábamos, un día se cansaba mucho y estaba muy frágil físicamente, pero tremendamente lúcido, y nos regaló algunas frases y algunas reflexiones que no nos vamos a olvidar nunca, y está el regalo de que todo eso quedó filmado. Y entonces al final, cuando vino esta última ronda de dar opiniones, yo le dije que mi entender es que lo que nosotros hacemos como personas, y es como yo me siento y como yo me sentí mucho en mi profunda relación de hermandad y de amistad con Andrew, es que tenemos un anhelo de trascender. Queremos trascender a través de lo que hacemos en este tiempo efímero que pasamos en esta tierra, y ese trascender se puede hacer de múltiples maneras, digamos, pero no se me ocurre una mejor forma de trascender que aspirar a ser un buen ancestro. Y lo que le dije es que no me imagino a alguien que pueda representar mejor el espíritu del buen ancestro sino él. Eh, Esa fue la inspiración final, y ha sido algo muy lindo de recordar, y a sabienda que nos va a acompañar siempre, nuestro gran ancestro. Sin duda. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad, creo que ustedes, como los fundadores de Sistema B, los fundadores de B-Lab, nos han regalado muchísimo porque pudieron hacer evidente y real algo que para muchas personas era inimaginable y no existía, digamos, ¿no? En nuestra realidad económica. Entonces, gracias por compartirnos este momento. Les vamos a dejar también el video con Andrew porque es algo que creo que a todo el mundo nos vendría muy bien ver y reflexionar. Pero pues no me queda a mí más que agradecerte muchísimo tu tiempo. Nos dejaste bien claras un montón de ideas que sé que muchas personas tienen. Y pues nada, gracias por todo lo que han traído a la región, a Inercia, a las juventudes que le queremos apostar pues porque todas las empresas se comporten como empresas B.